Mi nombre es Cristian Hernández y soy cineasta. Soy licenciado en Ciencias de la Comunicación y en cuestión de cine tomé algunos cursos de diplomados en dirección de cine y producción en cine. En Ciudad Juárez, un curso de diplomado de dirección de cine y en Chihuahua de producción de cine. Hola, yo soy Mónica Blumen. Estudié realización cinematográfica en el Centro de Arte Visual, ahora Universidad de Medios Audiovisuales, en Guadalajara, Jalisco. Es un cortometraje de género de fantasía que habla un poco de la muerte o cómo se representa la muerte en un asilo de ancianos, cómo ven la muerte o cómo la llegada de la muerte en una persona mayor. Yo tenía dos ideas. Yo quería hacer un cortometraje de hablar de la muerte en un asilo de ancianos, pero yo tenía también otra historia sobre unas figuras de plastilina, unas criaturas como de fantasía. Entonces quise juntar las dos ideas y quise que la criatura de fantasía fuera la muerte representada en otra forma. Es más que nada como al final en la muerte, según esto, o dicen que aparece, cada quien tiene su propia representación de la muerte. Algunos ven un túnel de luz o algunos ven una imagen religiosa o un ser querido. Entonces en este caso la historia trata de una persona mayor que está internada en un asilo de ancianos, sola, sin nada de compañía, y su única medio de distracción es hacer figuras de plastilina. Entonces me parecía ideal que al momento de su muerte, las visiones que ella tenía de la muerte, llevándosela o viniendo por ella, fueran figuras de plastilina. Deja que salga la luna, deja que se meta el sol, deja que caiga la noche. Yo llegué a Juárez egresada de la licenciatura en cine de Guadalajara, y yo traía con muchas ganas de hacer un proyecto, pero pues en ese momento no sabía qué, ¿no? Entonces en el inter de que yo llego ahí y empiezo como a buscar qué hacer, pues saltan así como 2, 3 bandas. Oye, queremos un videoclip, porque la gente como que sabía que yo había estudiado cine, entonces pues es como un oficio que llama mucho la atención por naturaleza. Entonces empezamos a hacer ahí una serie como de videoclips, y hice un videoclip con una agrupación que me parece que ahorita ya no existe, que se llamaba Aldama, y a la par, mientras yo hacía ese videoclip, yo ya sabía de la historia de Keru. Entonces yo empiezo a investigar sobre Keru y encuentro una nota que hizo el Diario de Juárez, y leo que él se electrocutó accidentalmente en el techo de un bar que se llamaba Lulé en el 2013, y empiezo a leer como toda la redacción y tenía como puntos muy importantes y muy fuertes que yo dije, órale, pues esto da para una historia. Fue lo primero que pensé cuando leí esa nota, ¿no? Y me intrigó muchísimo aparte. Como ya sabrán, Hijos de la Tierra de Germán Valdés Tintán, Alejandro Valtierra, o como lo conocemos aquí en Ciudad Juárez, el Keru, recibió una descarga de 13.500 volts. Se electrocutó y está muerto, El doctor dice, ahí viene un 14, casi 15, se va a morir. A veces la vida da unas pruebas muy cabronas. No hay probabilidades de que viva, ese güey se lo va a llevar la chingada. El cortometraje es el primero así hecho ya en forma, como para enviarlo en festivales. Fue hace 4 años que se llevó 2 años hacerlo, y antes se llevó 2 años hacerlo y 2 años de preparación, porque este corto tiene elementos de 3D fotorrealista y tiene animaciones de marionetas reales a escala. Por ejemplo, viene el personaje principal de plastilina, es una marioneta cortada a la mitad, pero que mide un poco más de 2 metros, que se mueve. Entonces, fueron 2 años de preparar eso y aprender a hacer animación, porque antes de esta historia yo no sabía hacer animación. Entonces tuve que primero aprender a hacer la animación hasta que tuviera la calidad que yo necesitaba, y entonces ya poder hacer la postproducción, porque a mí lo que me interesaba era que tuviera elementos de fantasía, o sea, de efectos especiales. Tiene muchos efectos especiales, pero que fuera muy realista y que no fuera fantasioso. Eso es lo interesante de trabajar en un documental, porque estás trabajando con la realidad. Entonces la realidad
todo el tiempo está cambiando, a diferencia de la ficción en donde tú creas un personaje desde cero y ya sabes cómo lo tienes que dirigir para extraer de él algo y que te lo dé. Entonces aquí todo el tiempo estás expuesto a que sucedan cosas y tienes que estar como muy consciente de cómo manejar tu guión y cómo va a funcionar eso que ahora tienes grabado, que no lo tenías contemplado, cómo va a funcionar en tu guión y qué va a aportar y hacia dónde entonces hay que avanzar ahora. Y un poco lo de Querú así fue. Y yo creo que se fue construyendo entre los dos porque yo tenía una idea al inicio y él me decía, sí, pero esto está más chido. Entonces indagamos por ahí y decía yo, ok, sí me sirve la mitad de lo que me está diciendo porque me va a dar pie ahora esto, ¿no? Entonces hay como una serie de puntos que hay que estar como pensando muy bien para saber si sí le van a aportar algo a la historia o no. Después de esos 2 años fue lo que es la grabación, el conseguir los medios, no tuvimos apoyo, entonces todo fue con nuestros propios medios, conseguir la cámara, conseguir la locación, conseguir qué personas iban a actuar. En este no hay actores, entonces son personas reales del asilo de ancianos, entonces escoger a la persona realmente que iban a salir, o sea, y luego después el proceso de la música. Yo quería una música muy específica, no quería música de terror ni de fantasía. Entonces sí se le dio mucho cuidado a todo eso. La música viene desde la Ciudad de México, la música original. Es un proceso muy largo, muy minucioso, pues. Yo antes de poder tener esa carpeta lista me dediqué a ver miles de documentales y a analizarlos y a tratarlos de entender, ¿no? ¿Por qué aquí grabaron esto? ¿Y cuál es la importancia de esta escena? Ah, esta escena me está contando algo a mí que no lo está haciendo a través de una entrevista, por ejemplo. Leyendo, informándome, no sé, es también como mucha la intuición de lo que sucedió con el proyecto de Querú, en realidad, que también tiene varias escenas que son ficcionadas y que para mí en lo personal y después de haberme titulado con una tesis sobre documental, me doy cuenta que el documental también es una ficción, porque utiliza una estructura narrativa en donde tú pasas a un proceso de edición y donde tú vas jugando como con todas estas escenas que te están contando algo que tienen que cumplir una serie de requisitos para que una historia funcione, ¿no? Entonces, hay una etapa en donde juegas con la realidad, pero al final la manipulas y para mí eso ya se convierte en ficción. I had to name 10 artists that I've ever been involved with. Rugby used to be in the top 5. He's my most memorable artist. Bob Dylan was mild to this guy. He was this wandering spirit around the city. When he opened up and sang, you went, whoa, this guy's got it. We expected big things, and it did absolutely nothing. How many records do you think he sold in America? In America, 6. Pues por ejemplo en Searching for Sugar Man, yo creo que lo que yo agarro para tener referencias directas de esa historia es la música. Es la música, es el ritmo del montaje que tiene este documental, que a mí en lo personal es de mis favoritos de hace 2 años, y el uso de las recreaciones, ¿no? Porque justamente la historia de Querú fue algo que pasó en un tiempo pasado, que nunca no es posible documentar algo que no sabes que va a suceder. Entonces, pues no hay como material de archivo existente en donde tú puedas dar como imagen o hacer una referencia a los testimonios que ya te están contando en imagen. Entonces, claro que se tenían que usar recreaciones, no había otra manera de ilustrar, a menos que yo hiciera algo muy poético. What I thought was the end of story was actually just the beginning, and the best part was still to come. Realmente el mensaje es un poco cómo las personas ven la muerte y si realmente es real las visiones que tienen. O sea, si realmente cuando alguien muere, el proceso de la muerte, las alucinaciones que tienen son reales o son producto de tu propia mente. Cuando una persona mayor empieza a tener desvaríos y empieza a imaginar cosas, se le achaca a la vejez. Pero aquí planteo un poco la pregunta de que si a lo mejor no es vejez, sino en realidad es un proceso de llegada a la muerte lenta. Y en este caso son figuras de plastilina que poco a poco la van visitando por las noches, hasta que al final residen, bueno, no platicaré al final, pero hay una sinergia ahí entre ellos. Más y más, sé que noche con noche
queriendo más y más. Y el otro documental, el que retrata la historia del vocalista de una banda que se llamaba Pentagram, era como el hecho de superar la adversidad que tuvo el protagonista en ese documental, en donde él estaba en un problema severo de drogas y gracias a un fan él vuelve a la música, recupera su banda y logra hacer un concierto que fue así como memorable. Pentagram seemed like a street Black Sabbath, post-Page, pre-Sex Pistols. Perfect for 1974. Very harrowing, bone-chilling music. They've really come so close to making it, and they blew it. Columbia Records, our big break, said we were the most difficult band to work with and walked out. From an artistic standpoint, bravo. On the other hand, everyone that's been with you has walked away over the years or fled in terror. I haven't talked to Bobby in over 20 years. Bobby Liebling is just like this caveman found frozen. Everybody say, move him out of your house. There's Faye Newtons, aren't you? He keeps giving me these rosy scenarios. What I want for Bobby, just for him to be happy. They're afraid of one of them to die. It was the perfect time for Pentagram to be rediscovered. They have unlimited number of unreleased recordings from the 1970s. It's pain and it's empowerment purely from the heart. I was obsessed with this band. It literally changed my life. I really think that you guys can come back together and do a great record. Yo encontraba un sentido pues muy relacionado a lo que estaba pasando con Keru, porque en un principio yo quería que hiciéramos como que él hiciera la música y que él volviera a retomar su vida como el oficio que le encanta y que es su pasión, como pues el músico desde niño, ¿no? Entonces yo encontraba una referencia muy cercana a ese documental y por eso me basé en esas dos películas. Tal vez si lo considerara así sería un plagio y no creo que sea un plagio. Más bien fue el hecho de que a mí me encaminaran de cierta forma a decir, entonces si él tuvo una similitud en la historia de Keru, yo puedo hacer esto y esto y esto. Entonces, si él también estaba en un hoyo como ser humano y después reflexionó y se dio cuenta de que sí se puede superar algo, también es algo que tiene que ver con él. Entonces, más bien como que me encaminaron y yo decidí hacer con mi propio estilo y mi visión la historia de 13.500 volts. Yo creo que es por necesidad y no por gusto, o sea, si uno, por las oportunidades que se pueden dar, de repente llega un momento en donde estás ya no puedes avanzar más por el apoyo, por los apoyos, por los medios, por muchos elementos, entonces muchos emigran, no nada más a México, sino a otras partes de Estados Unidos, a otras partes donde vean que puedan desarrollar un poco lo que están haciendo. Era algo como que yo ya lo veía muy normal, yo ya sabía que no me iban a apoyar al principio porque no soy alguien conocido como para decir apóyenme en mi próximo proyecto, entonces era el primer proyecto que yo necesitaba como demostrar qué es lo que puedo hacer. Sé que si no hay mucho apoyo y si es complicado, pero a mí no me desanima, o sea, obviamente se busca traer el mayor apoyo posible, pero si no se logra o si no se consigue, pues se hace con los medios que uno tenga, aunque sean muy pocos o aunque no haya medios. Y aunque no haya nada de presupuesto, siempre va a haber una forma de hacerlo. Pues implica más que nada que el ámbito de cine, ya sea en México o en el extranjero, es el reconocimiento del trabajo. Más allá de a quién conozcas, de qué tan conocido puede ser, los festivales es muy democrático. Yo cuando presento mi corte fino, ya el corte final en el FONCA, en el tercer encuentro de los jóvenes creadores, que es el final donde se presentan todos los tutores, etc. Me llamaba mucho la atención que, bueno, yo no tenía idea que lo iba a mandar a festivales ni nada, pero me llama mucho la atención que se acercan a mí varias personas muy interesadas con la historia de Keru y que habían generado como una empatía en los espectadores. Es lo que a mí me gusta, o sea, si la historia y el trabajo es bueno, queda seleccionado. Si no, no importa cuánto dinero invertiste, no importa cuánto apoyo tuviste, no va a quedar seleccionado. Y al revés también, si es bueno, no importa cuánto dinero invertiste, si fue mucho o poco o cuánto duró. Eso es lo que me gusta, que es democrático.
Entonces yo dije, bueno, pues ¿por qué no? Pues vamos a mandarlo a festivales a ver qué pasa. En realidad yo le decía a Kiru, pues cuando empezó todo esto le decía a Kiru, pues ojalá que nos seleccionen para que tu corto tenga como presencia y la gente sí lo quiera ver, y ya después lo proyectamos en Juárez y algo. Pero pues no, en realidad el documental se fue más allá de lo que nosotros pensamos en un inicio, y nunca fue con esa pretensión, sino que yo mandaba a festivales y luego me seleccionaban, y gracias a esas selecciones luego me mandaban correos y me lo pedían. Me decían, oye, Mónica, queremos tu corto para este festival. ¿Crees que sea posible? Claro que sí, ¿no? Y pum, otra selección oficial. Entonces, el que esté quedando en varios festivales y en festivales importantes, me da gusto. Me da gusto porque es como un reconocimiento al trabajo. O de repente que ganó en un festival y me inscribían de otros lados de que lo querían proyectar aquí y allá. Entonces se fue dando como sola así la ruta del circuito de festivales. Y pues hasta ahorita que llegó a la nominación de Nariel, que claro que es algo que yo tampoco nunca me imaginé. Pues desde un inicio hicimos, Kiru y yo, este proyecto como con entrañas, ¿no? Con una sensibilidad muy humana en la que pues superar la adversidad a veces es un trabajo muy difícil, y a mí me asombra como persona que él haya podido lograr esto. Entonces yo por eso dije, wow, esta es una historia que la gente debe de conocer, es una historia digna de conocerse. Él está bien, él sigue haciendo música, él quiere ir por más, y pues este documental ha llegado hasta ahorita, o sea, casi solo, ¿no? Nunca pensamos como en que esto sucediera, pero bueno, aquí estamos ya ahorita. Pues que no dejen como de cultivarse, que siempre experimenten, que no dejen de hacer las cosas, que nunca dejen de leer. Conocimiento es poder, ¿no? Yo creo que ese es el mensaje nada más. O sea, jamás me imaginé que fuera a estar nominado al Ariel. El Ariel es ya el premio máximo del cine mexicano, entonces nunca lo vi así, nunca fue con esa pretensión, más bien se fue dando solo en todo el proceso. Pues yo creo que un premio no te define, pero creo que un premio te puede abrir puertas y puede ayudarte en tu proceso como creadora o como realizadora o como directora. Ya se ha exhibido en México y en España, y ahorita el próximo es también otro en la Ciudad de México, y al que obviamente no puedo asistir a todos por cuestiones económicas, entonces tengo que escoger algunos. Al que voy a asistir es al de Festival de Morelia. El Festival de Morelia ya es del 20 al 29. Es el que vamos a andar para allá. No, pues nada más que después, ojalá después de que pase el proceso de festivales, a lo mejor que puedan quedar en más, si hay una oportunidad de poder presentarlo en Juárez, pues invitarlos cuando se vaya a presentar. No le tengo miedo al fracaso, para nada. De hecho, considero que fracasar o equivocarte te hace como pues darte cuenta o preguntarte muchas cosas que te sirven como realizador o como lo que sea, que cada quien sea, ¿no? No me da miedo eso, sino a lo mejor no tener como la capacidad de crear, de saturarme o de ya no saber cómo proponer proyectos, no sé. Yo creo que eso sí me daría miedo. Iniciamos nuestro noticiero con un suceso impactante. Elementos de Bomberos, Protección Civil y de la Comisión Federal de Electricidad arribaron a un centro nocturno de la ciudad, donde se suscitó un terrible accidente. Como ya sabrán, hijos de la tierra de Germán Valdés Tintán, Alejandro Valtierra, o como lo conocemos aquí en Ciudad Juárez, el Keru, recibió una descarga de 13.500 volts. Se electrocutó y está muerto, El doctor dice, ahí viene un 14, casi 15, se va a morir. A veces la vida da unas pruebas muy cabronas. No hay probabilidades de que viva, ese güey se lo va a llevar la chingada. ¿Qué quieren hacer? ¿Que se lo lleven a arriesgarse? ¿O que se quede aquí y arriesgarse? Nunca me había tocado ver trasladar un paciente que tuviera una porra afuera. Fue en donde dije, pues sí, ¿este quién es, no? Un, dos, tres, cuatro. Yo pensé que se había acabado toda. Desde la imagen ya sabías que él estaba en el pedo de la música.
Quero, desde que se despertaban, se escuchaba música. Las 24 horas, bueno, allá cuando se dormía, ¿no? ¡Los rudos, los rudos, los rudos! Salga la luna, deja que se meta el sol, deja que caiga la noche, pa' que empiece nuestro amor. Y sé que noche con noche va creciendo más y más. Sé que noche con noche va creciendo